Hola. 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 Hola, chicos. ¿Todavía se estudian libros de papel? ¿Todavía se fabrican libros de papel? Ahí es bien el no burlaros de los libros de papel. Gracias al saber que quedó plasmado en ellos, hoy tenéis móviles, tablets, ebooks y el resto de la tecnología. Lo sabemos, si te lo decimos de broma. ¿Qué estudiabas? La catarata. Pero si te lo sabes de sobra, ¿has operado miles? Así es, pero no deja de haber progresos. De todas formas, estaba mirando la historia de la cirugía de la catarata. Un asunto muy interesante. Desde luego, hoy en día es una cirugía muy reglada y segura, pero para lograr los resultados que tenemos en la actualidad ha habido que recorrer un camino complicado. Lo sabemos. ¿Quieres que se lo expliquemos a los espectadores? Por supuesto, vamos a ello. Es indudable que desde que existe la enfermedad tenemos la necesidad de aliviarla, por lo que es de esperar que el intento de eliminar las cataratas haya existido desde siempre. No obstante, nosotros solo mencionaremos algunos hitos históricos cuya existencia ha llegado hasta nuestros días. En Egipto fue hallada la estela funeraria de Pepi Ankh-or-Iri, jefe de los médicos y oculista del faraón reinante en aquel momento, al que se considera el primer oftalmólogo conocido de la historia. La tumba tiene unos 5.000 años de antigüedad. Podríamos decir que también en Egipto está la primera catarata documentada de la historia. Aparece en la escultura de un sacerdote denominado Kaper. Esta escultura fue tallada en madera de sicomoro y, pese a tener unos 4.500 años de antigüedad, se ha conservado en buen estado hasta nuestros días. Los ojos fueron creados en cristal de roca con bordes de cobre. En el izquierdo, el color blanco intenta mostrar la presencia de una catarata. Seguimos en Egipto, donde fue escrito, en un papiro de más de 20 metros de longitud, el que es el tratado más antiguo de medicina que se conserva. Se trata del papiro de Ebers. Contiene 877 apartados en los que se describen numerosas enfermedades, de ellas varias oculares, tracoma, orzuelos, traumatismos, etc. En el apartado 415 se menciona la oscuridad, keku, que podría deberse a la catarata. Nos vamos ahora a Babilonia. Alrededor del año 1752 a.C., el rey de aquel lugar, Hammurabi, proclamó un código en el que se fijaban las tasas de algunas actividades y se redactaban leyes y sentencias. Este código fue esculpido en varias estelas que se repartieron por las ciudades del reino. Una de ellas se conserva actualmente en el Museo del Louvre. En ella podemos leer algunas normas que afectan a los ojos. Por ejemplo, en la 215 se dice: si un médico le abre la nube de un ojo a un notable con bisturí de bronce y le salva el ojo, se quedará con 10 siclos de plata. En la 218 dice: si un médico le abre la nube de un ojo a un notable con bisturí de bronce y lo deja tuerto, que le corten la mano. No. Entiendo que te alteres. Era muy fuerte que te cortaran la mano si fallaba la cirugía. Y más si tenemos en cuenta que se estima que hasta un 70% de los pacientes se quedaban tuertos con estas operaciones. Vamos, que en Babilonia el que no era ciego era manco. Pero no quería que parásemos por eso. Además, no creo que estemos interpretando bien los resultados. No creo que fracasase tanto la cirugía o que el código Hammurabi sea tan estricto. Pero vamos, que no quería parar por eso. Explícate. Estamos hablando de la cirugía de catarata sin explicar qué es la catarata. Tienes razón. Nos hemos puesto a hablar de la historia sin haber comentado antes los conceptos básicos. Eso tiene solución. Hagamos un resumen de la anatomía del ojo. La catarata no es una membrana ni otro elemento que aparece de pronto y nos bloquea la visión. Es la consecuencia del envejecimiento de una estructura que ya existe en el ojo en el momento del nacimiento y que se llama cristalino. Podríamos decir, de manera muy simple, que la función del ojo es convertir las imágenes en señales eléctricas que se transmiten al cerebro. A esta transformación se le llama fototransducción
y para que se lleve a cabo de la forma más precisa posible es necesario que la imagen se proyecte bien enfocada en la retina. Para conseguir ese enfoque, el ojo dispone de un sistema de lentes. Una de esas lentes es el cristalino. Está situado por detrás del iris y tiene forma de lenteja. Cuando somos jóvenes es transparente y tiene la capacidad de cambiar su forma, proceso que se denomina acomodación. Este cambio de forma es lo que permite que veamos con claridad los objetos lejanos y también los cercanos. Con el paso de los años, el cristalino se vuelve rígido y pierde la capacidad de acomodar. Es por eso que cuando tenemos más de 40 años empezamos a tener dificultades para ver de cerca, la denominada presbicia o vista cansada. Además de rígido, se vuelve opaco. A esa opacidad del cristalino es a lo que denominamos catarata. Cuanto menos transparente esté, peor veremos. A veces se vuelve tan blanquecino que se puede apreciar a simple vista como una mancha detrás de la pupila. La catarata puede deberse a muchas causas: traumatismos, alteraciones metabólicas, etc. Pero la principal es la edad. Si todos viviéramos 100 años, todos tendríamos catarata, y si éstas no se operasen, nos quedaríamos ciegos. Veamos ahora en qué consiste la cirugía de la catarata. Parad. ¿Ahora qué pasa? No íbamos a hablar de la historia de la cirugía de la catarata, porque si es así, deberíamos ir paso a paso. No podemos mostrar ya cómo se operan hoy en día. Tienes razón. Debemos volver al punto de la historia que lo habíamos dejado. De acuerdo, pero antes de hacerlo, aclaremos algunos conceptos para que se entienda mejor la cirugía. Adelante. El cristalino carece de vasos sanguíneos y de nervios. Lo primero, hace que no sangre. Podemos cortarlo sin ningún riesgo a provocar una hemorragia. La ausencia de inervación hace que no sienta frío, calor ni dolor, ya que son los nervios los que transmiten esas señales al cerebro para que seamos conscientes de ellas. Está sujeto a una estructura del interior del ojo conocida como cuerpo ciliar, y lo hace mediante multitud de pequeñas fibras, denominadas en su conjunto zónula. De alguna manera, podemos decir que está suspendido en el interior del ojo. Si esas fibras que lo sujetan se destruyen, el cristalino se cae. A esa caída se le denomina luxación del cristalino. Cuando una catarata es muy madura, suele asociarse a debilidad de la zónula. De modo que la posibilidad de que el cristalino se luxe espontáneamente o ante un pequeño traumatismo es mayor. La presencia del cristalino favorece que veamos las cosas con nitidez, pero no es una estructura imprescindible para la visión. Si lo quitamos, el paciente seguirá viendo, aunque muy mal. No ocurriría lo mismo si quitásemos la retina, ya que en ese caso el paciente se volvería ciego. La conclusión que se extrae de lo que acabamos de escuchar es que si un cristalino está muy opaco, no permite que entren las imágenes al ojo. Si lo quitamos, la visión del paciente mejorará, pero sin duda será mucho peor que la que tiene una persona con su cristalino transparente. Estos conceptos ya eran muy conocidos en la antigüedad. Por eso, el objetivo era alejar la catarata del eje visual. Para ello, no reparaban en medios. Reclinación es la técnica quirúrgica por la cual se apartaba la catarata del eje visual. En ocasiones podría conseguirse con un traumatismo contundente y brusco. ¿Cómo? Tal cual. Como hemos comentado antes, cuando el cristalino está muy opaco, la zónula, es decir, las fibras que lo mantienen sujeto, están débiles. Por lo tanto, un golpe en el ojo en la dirección adecuada, con fuerza, podría luxar el cristalino del eje visual, quedando dentro del ojo sin incordiar. Esto tenía que ser muy duro para el paciente. Que el cristalino no tenga fibras nerviosas no significa que no haya dolor, porque la córnea, la conjuntiva y otras estructuras del ojo sí las tienen, y muchas. Además, está el riesgo de sangrado y otras complicaciones. ¿Cómo daban el golpe? La técnica quirúrgica de la reclinación, también denominada couching, consistía en alejar el cristalino del eje visual.
La forma habitual de hacerla era la siguiente. Se introducía un objeto afilado a través de la córnea o de la esclerótica, se pinchaba el cristalino y se movía hasta hacerlo caer a la parte inferior del ojo. El objeto que se usaba podía ser desde una lanceta afilada hasta algo tan rudimentario como una espina. Esta técnica, con pequeñas variaciones, se empleó durante siglos y en todo el mundo. Llama la atención su universalidad, quizá debida a la difusión de la cultura en el imperio de Alejandro Magno. Aparece por primera vez en textos egipcios, pero luego la encontramos en numerosos libros de casi todas las civilizaciones. Muy interesante es la descripción que se hace de la técnica en el Sushruta Samhita. Este texto, el más importante de la medicina tradicional de la India, fue originalmente atribuido a un médico llamado Sushruta, aunque hoy se considera más probable que sea un compendio de varias obras escritas entre los últimos siglos antes de Cristo y los primeros de nuestra era. En el formato que ha llegado hasta nuestros días, consta de 184 capítulos y describe más de 1000 enfermedades. De la cirugía de la catarata dice, entre otras cosas: debe operarse cuando haga buen tiempo, desde luego no en épocas de frío. Previamente, el paciente ha de ser untado con aceites y haber sudado. Se le sienta en una silla. Un asistente le sujeta la cabeza. El paciente debe mirar hacia la punta de su nariz. El médico, sujetando la lanceta firmemente con sus dedos índice y pulgar, la introducirá en el blanco del ojo hasta que salga líquido y se oiga un chasquido. Ahí removerá mientras el paciente estornuda, a la vez que tiene la fosa nasal contralateral ocluida. La maniobra se hará hasta que la zona de la pupila se vea transparente. Parece ser que los resultados de esta técnica eran considerados adecuados en aquella época. Seguro que era mejor que nada. Y lo fue durante mucho tiempo. Fue a partir del siglo XVIII cuando hubo alguna innovación quirúrgica, hubo un cambio de objetivo. Ya no consistía en apartar el cristalino del eje visual, sino de sacarlo del ojo. Para ello se hacían unas grandes incisiones de unos 180 grados en el borde de la córnea. Inicialmente se hacían en la zona inferior. Posteriormente, von Graefe, considerado uno de los padres de la cirugía oftalmológica moderna, inventó un cuchillete para realizar las incisiones en la zona superior. Lógicamente, estas heridas tan grandes no estaban exentas de complicaciones. Podían producirse sangrados, infecciones, vaciados del contenido ocular y otras muchas desgracias. Y había otro problema importante: el ojo se quedaba sin cristalino. Como hemos comentado antes, el cristalino es una lente muy potente. Sin él, habría que sustituirlo por una gafa con muchas dioptrías, de en torno a 10 a 12. Pienso que el sueño de un oftalmólogo de la antigüedad era poder quitar el cristalino en su totalidad a través de una herida pequeña y reemplazarlo por una lente artificial. Bueno, eso no se iba a conseguir hasta la segunda mitad del siglo XX, algo que no fue nada fácil. Los médicos de la antigüedad tenían claro que eliminar la catarata solo solucionaba la mitad del problema. La otra mitad era rehabilitar la visión. Para ello se usaban gafas. No hay unanimidad sobre quién las inventó, pero hay datos que demuestran que ya existían, en formas rudimentarias, en la Grecia clásica y en la China del siglo X. En España, en 1623, Benito Daza de Valdés escribió el libro Uso de los anteojos, que es considerado el tratado más importante de óptica fisiológica de la historia. En su interior aparece un dibujo esquemático de los grados de los anteojos que fue adoptado como emblema de la Sociedad Española de Oftalmología. Las gafas eran una buena solución, pero no una solución óptima. De hecho, numerosos médicos de la antigüedad intentaron implantar lentes dentro del propio ojo para sustituir el cristalino. Las dificultades técnicas y las complicaciones hicieron que esas pruebas se abandonaran. No fue hasta 1949, en Londres, cuando Harold Ridley logró implantar una lente intraocular con éxito.
Harold Ridley fue un médico inglés que durante la Segunda Guerra Mundial trató las lesiones oculares de numerosos pilotos de la RAF. Concretamente, operó al teniente Gordon Mouse. Comprobó que dentro de su ojo había fragmentos de PMMA y que eran bien tolerados, no producían rechazo ni inflamación. El PMMA es un tipo de plástico altamente resistente y transparente. Además, es más ligero que el cristal. Ridley logró fabricar lentes de PMMA e implantarlas en el ojo con escasas complicaciones. Sin embargo, su idea no fue aceptada. Oftalmólogos de su país y de otras partes del mundo creyeron que su idea era incorrecta. El rechazo de la comunidad científica, junto con la necesidad de ahondar en la técnica quirúrgica y de perfeccionar el diseño de las lentes, hicieron que la cirugía de cristalino con implante de lente intraocular no se universalizara hasta los años 80. En el año 2000 fue nombrado Caballero del Imperio Británico por la reina Isabel II, pasando a ser Sir Nicholas Harold Ridley. El cristalino de un adulto mide unos 9 milímetros de diámetro y tiene un espesor de aproximadamente 4 milímetros. Distinguimos tres partes. Una cubierta, que se denomina cápsula y que es muy fina, aunque elástica y resistente. Una parte central dura, el núcleo, y lo que hay entre ambas estructuras, que es un material relativamente blando y que se denomina cortical. Hasta finales del siglo XX, el cristalino se extraía del ojo en su totalidad. Para ello debía hacerse una incisión de más de 10 milímetros. Una herida tan grande conllevaba riesgo de complicaciones quirúrgicas, prolongaba el tiempo de la cirugía, ya que había que cerrarla dando puntos, y retrasaba la recuperación visual. Una vez más, el deseo de todo oftalmólogo era poder eliminar la catarata sin incisión, por ejemplo, con algunas gotas o con una que fuera muy pequeña. Ese deseo no se materializó hasta hace unas pocas décadas, cuando el Dr. Charles Kellman desarrolló un instrumento y una técnica llamada facoemulsificación para destruir el cristalino dentro del propio ojo. Se cuenta la anécdota de que a Kellman se le ocurrió la idea mientras estaba en la consulta de un dentista. Ahí vio un instrumento ultrasónico para limpiar los dientes y pensó que algo similar podría usarse para destruir la catarata. No parece probable que esa anécdota sea cierta. Lo que sí es seguro es que en el año 1965 consiguió una ayuda de $250.000 para investigar, con límite de tiempo fijado en 2 años, un procedimiento que permitiese hacer la cirugía de la catarata de forma ambulatoria. Kellman hizo todo tipo de pruebas, la mayoría de ellas sin éxito. Cuando ya estaba a punto de terminarse el plazo, se asoció con Anton Bacon, un inventor esloveno afincado en Nueva York. Juntos desarrollaron el facoemulsificador y lo patentaron el 25 de julio de 1967 con la siguiente definición: un instrumento para desmenuzar y aspirar material no deseado, especialmente útil para cirugías como la eliminación de la catarata. La patente del facoemulsificador se hizo a finales de los 70 del siglo pasado, pero la técnica no se universalizó hasta principios de los 90. Kellman no lo tuvo nada fácil. Sus colegas recelaban de sus capacidades por sus inquietudes artísticas. Dirigió varias orquestas de jazz, compuso melodías e incluso llegó a estrenar musicales en Broadway. Para complicar más las cosas, sus primeros resultados postoperatorios no fueron nada buenos. En cambio, la extracción extracapsular del cristalino, la técnica más utilizada en la época, sí los tenía. Afortunadamente para la oftalmología, Kellman, además de inteligente y creativo, era una persona tenaz. Luchó por sus ideas hasta lograr que se aceptaran. Recibió numerosos premios por su contribución a la oftalmología y a la ciencia en general. Por lo tanto, Ridley con las lentes y Kellman con el facoemulsificador sentaron las bases de la cirugía actual de la catarata. Pero, desde que expresaron sus primeras ideas hasta hoy, ha habido numerosas aportaciones de estos oftalmólogos que han hecho de la cirugía lo que es hoy. Innovar es complicado. No solo requiere talento, sino que exige capacidad de lucha. Tienes razón, solo hay que conocer el insólito caso de Patricia Bath para estar seguros de que realmente es así. Patricia Bath
Nació en 1942, en el barrio de Harlem de Nueva York, y murió en 2019. Afroamericana, hija de un columnista de periódicos y de una ama de llaves, no lo tuvo fácil en sus inicios. Cuando hablaba de ellos decía lo siguiente: el sexismo, el racismo y la pobreza relativa fueron los obstáculos a los que me enfrenté cuando era niña. Los negros eran excluidos de numerosas escuelas de medicina y de sociedades médicas. Después de sobresalir en sus estudios en la escuela secundaria y la universidad y de ganar varios premios de investigación científica, la doctora Bath se embarcó en la carrera de medicina. Fue la primera residente afroamericana en oftalmología de la Universidad de Nueva York. En 1975, Bath se convirtió en la primera mujer miembro del Departamento de Oftalmología del Just Stein Eye Institute de la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA. En ese momento le ofrecieron un despacho en el sótano al lado de los animales de laboratorio. Ella rechazó el lugar. Más tarde comentó: no dije que fuera racista o sexista, dije que era inapropiado y logré obtener un espacio de oficina aceptable. Decidí que solo iba a hacer mi trabajo. A pesar de las políticas universitarias que ensalzaban la igualdad y condenaban la discriminación, la profesora Bath experimentó numerosos casos de sexismo y racismo durante su mandato en UCLA, por lo que optó por emigrar a Europa, donde sus trabajos de investigación fueron aclamados. Entre sus logros más destacados está la invención del Laserfuck Probe, una sonda para operar la catarata a través de una pequeña incisión. Su patente fue la primera conseguida por una mujer afroamericana. Bath realizó una labor investigadora sobresaliente, pero donde volcó la mayor parte de su talento fue en la lucha contra la ceguera de las personas con menos recursos económicos. Fue cofundadora del Instituto Americano para la Prevención de la Ceguera. Bath afirmó que su mejor momento personal fue mientras estaba en el norte de África y usando una queratoprótesis pudo restaurar la vista de una mujer que había estado ciega durante más de 30 años. Gracias a Bath, a Kellman y a otros investigadores, la cirugía de la catarata es hoy en día segura y da excelentes resultados. Oye, ¿por qué no mostramos con un pequeño vídeo cómo es la técnica quirúrgica? Estoy de acuerdo, creo que ha llegado el momento. Aunque existen pequeñas variaciones, la cirugía de catarata se basa en los siguientes pasos: creación de dos pequeñas incisiones en la parte periférica de la córnea. La mayor de ellas no llega a 3 milímetros, por las que se introduce el instrumental. La cápsula del cristalino debe conservarse. Será en su interior en donde se colocará la lente. El resto del material debe eliminarse. Se realiza la denominada capsuloresis, una incisión circular en la parte anterior del cristalino. Se separa la cápsula del contenido del cristalino con líquido, hidrodisección. La parte central del cristalino, que es la más dura, se destruye con ultrasonidos, de invención de Kellman. El facoemulsificador no solo destruye, también aspira el material pulverizado y repone el líquido para que las presiones se mantengan constantes. Una vez limpia la cápsula, se introduce la lente en el interior. Esta entra plegada y se despliega una vez dentro de la bolsa.
Visto así, parece sencillo, pero ha habido que recorrer un largo camino hasta llegar hasta aquí. Un camino tortuoso en el que no han faltado médicos amputados, oftalmólogos discriminados por género, por raza, ensayos en animales, en personas pobres, intereses económicos, un largo etcétera de inconvenientes y dificultades. Pero también talento, tenacidad y creatividad, y muchas otras virtudes que hacen que nos sintamos orgullosos como especie. Orgullosos hasta cierto punto. ¿Qué quieres decir? Orgullosos a nivel científico, pero no a nivel social. Sé a qué te refieres, a que la catarata sigue siendo la principal causa de ceguera en el mundo. Para nosotros es una cirugía banal, pero hay millones de personas pobres que no pueden acceder a ellas por ser pobres. Es indudable que hay un margen de mejora, tanto en la cirugía como respecto a la justicia social. Pero esos cambios ya los trataremos en otro momento. Por hoy es suficiente.